todos la posibilidad de poder hablar en este espacio tan lindo de abogados que decidimos conformar el Frente de Abogados Populares e integrar una lista en la facultad para tratar de impulsar otro derecho, un derecho que incluya a los sectores populares que todavía no han tenido la posibilidad de acceder a la universidad pública y gratuita. Y la verdad que es una experiencia muy linda poder participar en esta charla con 4 compañeras de la talla de Adriana, de Daniela, de Vani, estoy olvidando de alguien, Ivy. Bueno, lo primero que tengo que decir es que tenemos una gran incertidumbre sobre el destino de la humanidad en general, y eso incluye a los trabajadores, incluye las reglas de juego vigentes que veníamos teniendo hasta ahora. Es una crisis sin precedente. En ese sentido, ya lo han dicho el resto de las compañeras, el cambio de gobierno operado en diciembre de 2019 ha permitido que el Estado vire para otra perspectiva, para otro lugar, y de una respuesta, me parece que enérgica, frente a una situación, vuelvo a decir, que no tenía precedentes, y posicionándose con una de las primeras medidas, como fue la duplicación de las indemnizaciones, en el marco de una emergencia dictada por una ley del Congreso, y después se encontró con toda esta situación, que en diciembre empezó a operar en el mundo, pero en Argentina llegó un poco más tarde, y no dudó en dictar una serie de normas, entre ellas la prohibición de los despidos y las suspensiones, pero incorporando un artículo que en una de las exposiciones que nos dio Gustavo Ciampa nos sorprendió al principio a todos, el artículo 223 bis, incorporado en el decreto 329, que empezamos a indagar de qué se trataba. Muchos de nosotros nos fuimos a la Ley de Contrato de Trabajo a recordar su texto, y además estaba mal redactado por Infoleg, con lo cual decía que ni siquiera era necesaria la homologación de acuerdos individuales o colectivos. Resulta que estaba mal redactado en Infoleg, y todos corrimos y decíamos, no puede ser. Bueno, al final volvió la redacción normal, tenía que estar homologado por autoridad competente, en este caso el Ministerio, o el Poder Judicial, en su defecto si eran acuerdos individuales, y en primer medida, nos encontramos con ese artículo y tratamos de hacerle decir un montón de cosas que luego vimos a lo largo del tiempo que tenía una intencionalidad el artículo, y lo vimos muy en concreto. Pero bueno, no me voy a detener ahora en ese tema, sino primero lo que les quiero decir es de dónde veníamos. Veníamos de una situación muy puntual. Yo tengo algunos datos estadísticos de los 4 últimos años de gobierno. Veníamos con una crisis muy, muy grande, con una reducción del PBI per cápita en 8%, en el cuarto trimestre del 2015 y en el mismo periodo de 2019, y su correlato en el mercado de trabajo, o sea, una reducción del salario real del 23,3%, teníamos con una reducción además del empleo, de cantidad de trabajadores ocupados en un 16,5%, y la cantidad de asalariados no registrados, en paralelo, creció en el 15,3%. Veníamos de una crisis muy, muy grande, en términos además de protección. Entre las medidas que el gobierno dictó en lo inmediato, teniendo en cuenta esta particularidad de que no teníamos los índices de empleo como para que esta atención a la crisis económica pudiera ser atendida por las organizaciones sindicales, dictó una medida entre las de prohibición de los despidos y suspensiones, el dictado del ingreso familiar de emergencia, estos 10.000 pesos que se le pagaban a trabajadores monotributistas de categoría I B, trabajadores no registrados y trabajadores de casas particulares, o sea, los sectores más vulnerables que presentábamos. Ya nombré lo de la prohibición de los despidos, y a la par un programa de atención para la emergencia del trabajo y la producción, primero en el decreto 332 y luego en el decreto 376/20. El dictado del 329 trajo aparejado al otro día el dictado del decreto de protección a las empresas.
a mi entender habría que haber tenido un tratamiento desdoblado entre pymes y grandes empresas, porque la reacción inmediata de las empresas como Techin, si bien Techin dispone de los despidos con anterioridad al dictado del decreto 329, la reacción de las grandes empresas fue salir a imponer rebajas de sueldos a través del artículo 223 bis. En términos individuales se notificaba a los trabajadores en forma particular, por vía mail, que iban a tener una reducción de salario del 50%, del 40%, cada uno a la carta planteaba qué salida le daba a la crisis, obviamente trasladándosela al sector trabajador. Estos enormes esfuerzos que los trabajadores y el conjunto de la población hicieron ante la pandemia, ante el aislamiento social obligatorio que se dicta como primera medida, mediante una serie de decretos, las respuestas de las empresas no acompañaron este enorme esfuerzo que empezábamos a hacer entre todos, y todo lo contrario, salieron a discutir el tema de ingresos al otro día. Nosotros en un conflicto muy puntual que tuvimos con la multinacional Camargo Correa, el sector ferroviario, particularmente una empresa que se llama Ferrosur Roca, que es una empresa de carga, está exceptuada del aislamiento social obligatorio. El día 19 se dicta el aislamiento social obligatorio, el día 20 ya circulaba el planteo de rebajar salarios, de disponer licenciamientos, que es un eufemismo de la disposición de suspensiones de trabajadores, lo que nos obligó a dar intervención al Ministerio de Trabajo, y luego tener una serie de negociaciones que terminaron con un acuerdo firmado el día martes, en donde se dispuso el pago del salario de abril como no remuneratorio, el salario íntegro de bolsillo percibido por los trabajadores, pero no remuneratorio, un conglomerado que tiene más de 50.000 trabajadores en el mundo. Con lo cual, las medidas que se pensaron para las pymes, para las empresas que venían fuertemente golpeadas por el gobierno anterior a raíz de sus políticas económicas, fueron utilizadas por grandes empresas que no estaban dispuestas a hacer ni el menor de los sacrificios en el marco de la pandemia. Ahí yo me quiero detener con el tema del acuerdo, el último acuerdo del CGT-UIA. Ayer hubo en la exposición de los 3 profesores, que tuvo como respuesta nuestra actividad, dado la ausencia de mujeres en esa charla, que habló del tema del acuerdo. El acuerdo CGT-UIA del 30 de abril, yo tengo 3 críticas para hacerle al acuerdo, pero primero voy a desarrollar de qué trata. El acuerdo establece un consejo al gobierno en donde determina que se encuadre a los trabajadores que nos puedan prestar sus servicios con motivo de la cuarentena, en el artículo 223 bis de la LCT, es decir, considerarlos suspendidos por fuerza mayor por un plazo de hasta 60 días, que se le asegure un 75% del salario neto a esos trabajadores que se vean suspendidos, que sobre el monto pagado se haga la correspondiente contribución a la obra social y que se abonen las cuotas sindicales. Si se cumplen como mínimo estos requisitos, que el Ministerio de Trabajo homologue los acuerdos que se presenten en este marco, que las suspensiones puedan ser alternadas, simultáneas, que queden excluidos de estas suspensiones los trabajadores que presten tareas en la modalidad de home office, y, que quiere decir en su domicilio, y que han sido dispensados de trabajar por integrar los grupos de riesgo, por edad, por ser portadores de patologías preexistentes que agravan las consecuencias del contagio. Si la empresa accede al pago complementario del decreto 376, que es el que renueva el 332 con algunas modificaciones, esta asistencia a la producción, el monto recibido sea considerado parte de la prestación dineraria, y que los empleadores deban comprometerse a mantener la dotación. Las 3 críticas sobre las que quería hacer hincapié respecto de este acuerdo tienen que ver, en primer lugar, con el alcance del mismo, o sea, en cuanto a los sujetos que participaron en esa negociación, entendiendo que la UIA y la CGT no representan al conjunto de la totalidad, ni de empresas, ni de trabajadores,
en actividad o en sus tres vertientes, nos parece que tiene que cuestionarse desde el punto de vista del alcance del acuerdo, dado que no participaron varias de las centrales sindicales que tienen relevancia en la Argentina. De hecho, fue cuestionado por varios de los sindicatos, tales como camioneros y taxistas. Hubo varios sindicatos que salieron a cuestionar el acuerdo. En cuanto a la temporalidad del mismo, nos parece que llega tarde. Llegó una vez que muchas de las empresas habían impuesto acuerdos a la baja, muy por debajo de lo que la propia CGT firma en este acuerdo marco, y por otro lado, carece de red de mandatos, lo que nosotros llamamos de representación ascendente. No hubo ni una mínima deliberación desde el punto de vista de los actores directos de los lugares de trabajo, me refiero a delegados seccionales, careció de la necesidad de una legitimación importante. Yo no cuestiono en sí mismo la cuantificación del acuerdo, a mí me parece que me excede, puede ser que sea correcta. Ahora, lo cierto es que para que eso pueda llevar adelante y pueda ser aceptado por los distintos trabajadores, y que realmente no se entienda como un traslado de crisis de las empresas hacia los trabajadores, con esto que hizo hincapié Daniela y muchos de los compañeros, compañeras, de que haya genuidad en el riesgo y que no puede ser trasladado a los trabajadores, esa red de mandatos se vio oscurada, no existió, y la CGT firmó un acuerdo sin la debida representación del sector trabajador en su conjunto. Estas tres críticas, sentido del tiempo, o sea, llega muy tarde, no representa a todos los sectores, ya sea empresarios como trabajadores, y no hubo una red de mandatos que validara el acuerdo. Luego se saca esta reglamentación, que es mediante la resolución 397/20, sí, 397/20, en donde nos encontramos con una suerte de reglamentación del acuerdo, donde estaría la pata tripartita del Estado que estuvo presente entre esa negociación y la UIA y CGT, vendría a ocupar esta pata para el tripartismo en la reglamentación que le da, en donde encontramos serias objeciones, dado que prevé homologaciones, entendiendo el silencio como aceptación, porque dice que si la entidad sindical no contesta una propuesta por parte del empresariado, no se entiende como aceptado. Eso nos parece es grave, que no debe ser así. Luego el tema de la necesidad de que haya un procedimiento celero, distinto. Nos parece que cada situación, cada actividad en particular tiene que ser estudiada, no todas las actividades presentan el mismo grado de crisis. De hecho, el ejemplo que yo les puse de Camargo Correa es una empresa que no está en crisis y que responde a decisiones empresarias, porque Ferrosur Roca es una empresa que traslada el material de Loma Negra, o sea, el cemento y las piedras, y ha decidido trabajar exclusivamente para Loma Negra porque el 80% accionario de Ferrosur Roca es de Loma Negra. No ha diversificado su transporte de materiales, precisamente porque ha sido una decisión de que trabaje para sí, sin ningún tipo de conflicto con otro tipo de materiales, para no adaptar vagones, bueno. Entonces, cada situación tiene que ser analizada en particular, y nos